Dios te bendiga una vez más en un video de tesoros escondidos, los cuales vamos a las Sagradas Escrituras que dijo el Señor Jesús: escudriñad las Sagradas Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuán hermoso es escudriñar estas verdades eternas, estos tesoros escondidos de la bendita palabra del Señor. Tú ya me conoces, soy el ministro Israel Navarro Ibarra, tu amigo y tu hermano, el cual hoy me siento muy gozoso en Dios de tener la participación del ministro Emanuel Ortiz López. Y yo quiero, Emanuel Ortiz, que tú te presentes, des un saludo a toda la audiencia que estará el Señor llevando este video, que sé que será de edificación grande. Amén. Mi nombre ya mencionaba, Emanuel Ortiz López, un fiel servidor de Cristo y de ustedes, porque entendemos que somos siervos de Cristo, también somos consiervos de ustedes, como dice Pablo, para servicio de la iglesia y el pueblo de Dios, para edificar a las personas a través de la palabra de Dios. Y hoy me alegro mucho porque hace mucho tiempo que estábamos de acuerdo en Israel y yo grabar este video, y Dios me ha permitido, por su misericordia y su bondad, de que fuera este momento, para Dios, el momento indicado, el momento perfecto, Dios lo va a traer para tu vida, para nuestras vidas. Y entendemos que este es el momento de esa palabra. Amén, sí, nosotros entendemos porque Dios tiene los momentos precisos y los momentos exactos. Estamos en este lugar que es por donde vivió la familia Colón, y hay muchas personas hoy en esta área, puesto que es la feria del libro, algo así, ¿verdad, hermano? Yo al final de la palabra que compartamos, quédate, porque vamos a dar una vueltita por aquí en la cámara para que veas qué hermoso lugar, toda esta fortaleza, donde hay hasta cañones, la defensa, por allá está el ferry que va para Puerto Rico. Y para los que no saben, estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Un saludo para nuestro hermano pastor David Ututún, que es de Guinea Ecuatorial, que ve nuestros videos allá en la iglesia Uniendo las Naciones en Cristo, que pastorea en Barcelona, España. Un saludo a toda esa iglesia hermosa, a nuestros hermanos de Puerto Rico, a nuestros hermanos de México, de Estados Unidos, de Centroamérica y de Sudamérica, que ven nuestros videos a través de canal virtual y radio virtual de nuestro hermano Moya de Costa Rica, que toma estos videos y los pasa por allá, mi hermano. Entonces se cumple la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Quién iba a pensar, como lo he dicho en videos anteriores, que Dios a través de esta tecnología en estos últimos tiempos nos iba a llevar a predicar hasta todas las naciones? Aunque físicamente tal vez por el momento no estemos allá, pero ya está llegando el mensaje que Dios desea dar a través de nuestra persona. Y siempre usar los medios de comunicación para el servicio del Señor. El tema de hoy, que lleva por título: ¿lo obedecemos a ustedes o a Dios? ¿Los obedecemos a ustedes o a Dios? Esto es un tema tremendo. Y yo quiero, porque esto el Señor te lo puso a ti. Pásale, no hay problema. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Bendiciones. Mira qué hermoso pelo. Perdón. Para YouTube. Claro, para YouTube vas. Bendito sea el Señor. Mi hermano, adelante. Entonces, alza un poco más la voz para que tú sabes, se oiga. Entonces, ¿lo obedecemos a ustedes o obedecemos a Dios? Esta palabra quizás es un poco retórica para muchas personas, cristianos, religiosos, y aún en el mundo secular en el cual vivimos, porque vivimos bajo reglas, bajo estatutos y bajo algunos yugos que nos impiden hacer la voluntad de Dios.
y trabajarle a Dios tal y como Él nos llamó. Recordamos que Dios nos dio a nosotros talentos, nos dio frutos y nos dio ordenanza para que nosotros vivamos según su palabra, según lo que Él nos ha ordenado, por lo que nos ha enviado. Nosotros somos mensajeros de su palabra, mensajeros cuales Dios ha destinado para cada ser humano, cada persona que sirve a la grey de Dios, tiene ese mensaje, tiene esa transmisión para llevarlo a lo que es el mundo, llevarlo a personas que están perdidos. Pero, ¿qué está ocurriendo hoy en día? En la mayoría de las congregaciones y en el mundo vemos que hay liderazgos los cuales muchas veces impiden que un ministerio se ejerza o crezca, que esos talentos ya dados de parte de Dios, no del hombre, sean limitados a un escaso tiempo, a un escaso momento, y recordando que quien te dio a ti el ministerio fue Dios, no fue un hombre. Entonces, la pregunta es, ¿obedecemos al hombre o obedecemos a Dios? Entonces estaremos leyendo la palabra para llegar al punto culminante, a lo que Dios verdaderamente quiere para el ser humano. Amén. Israel Navarro. Empiezo leyendo Hechos capítulo 4 versículo 19. Y vamos a hacer una oración, mi hermano, ¿te parece? Padre omnipotente, gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, te adoramos, te decimos que tú eres santo, Señor, que por tu amor estamos aquí y tu misericordia. Nos ponemos en tus santísimas manos, te pedimos que nos cubras, que nos bañes con tu sangre preciosa, que nos limpies a nosotros y a todos los que estarán viendo este video. Que sea tu Espíritu Santo tomándonos, revelándonos y tu amor, Señor, guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y la palabra del Señor se lee en el nombre de los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y decimos, amén. Pero Pedro y Juan les contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Y tú sabes que esto lo dijo Pedro y Juan porque los religiosos de ese tiempo, los sacerdotes del templo, que creían que se había levantado esa secta del diablo y que nunca quisieron a Jesús, ni nunca lo reconocieron, ni quisieron que reinara ni gobernara sobre de ellos, porque dijeron: nuestro rey y gobernante y señor solamente es César. ¿Sí? No queremos que reine sobre nosotros, como la parábola que dijo que unos le dijeron: no queremos que reine sobre nosotros. Entonces, estos, al estar predicando al Señor Jesús, los agarran preso, pásale, los agarran preso y los meten a la cárcel. Y les dicen, los azotan todavía, y los amenazan y les dicen: de hoy en adelante ya no van a predicar más en el nombre de Jesús, porque si no, esto es lo que les va a suceder. Sin embargo, ellos le dijeron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Y vemos que ese mismo espíritu ha transcurrido de siglo en siglo y ha sido una causa de persecución a la iglesia. ¿Sí? Aquel ministerio que Dios empieza a levantar para predicar su bendita palabra o servirlo a Él. Empieza, mi hermano, a abordar. Sí, entendemos claramente que hoy en día también hay maestros de aquellos tiempos con la misma mentalidad. Hay también fariseos y escribas en las congregaciones, los cuales persiguen los ministerios al igual que como persiguen a Cristo. Y Jesús dijo: si esto hacen conmigo, que soy la raíz, o que soy el tronco, ¿qué no harán ustedes que son las ramas? Entonces, hoy en día también existen. No podemos decir que eso fue en el pasado, que fue quizás en la antigüedad, porque hoy en día también lo estamos viviendo. Y no tan solo eso, sino que nos vamos claramente a la palabra, a la respuesta que Pedro también le dio en ese momento. Dice: más Pedro con los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. En pocas palabras,
aunque ustedes creen que nosotros somos desobedientes al hacer la voluntad de Dios o a lo que nos envió, entonces ustedes solamente en su concepto o en su seguridad creen eso, porque ustedes viven bajo una ley, bajo unos estatutos, y que hay que regirse según ustedes a esos estatutos y leyes. Pero recordando que en los ministerios, en los dones y en los talentos, hay un solo mensajero, hay un solo que nos envió. Entonces, ¿quién fue que nos envió? Dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, a quien debemos obedecerle es a Cristo, no a ningún líder religioso, no a un pastor, no a un diácono, no a un presidente de jóvenes, no a ninguna de esas sectas religiosas la cual hoy en día nos han subyugado o nos han hecho esclavos, porque verdaderamente la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo estamos siendo libres nosotros? Si en nuestras congregaciones o el lugar donde nosotros pertenecemos nos quieren limitar a hacer la voluntad de Dios. Si no es con un permiso de ellos, no podemos salir a predicar el Evangelio de Cristo, no podemos dar la buena nueva de salvación. Entonces estamos siendo limitados, y quien nos envió a nosotros entonces también está siendo limitados. Yo sé y entiendo que muchas veces cogen como pretexto en que si Dios lo va a hacer, lo puede hacer con otras personas, pero tú eres la vasija que Dios eligió en este momento para llevar las palabras. Y si entonces te limitan a ti, ¿qué Dios va a hacer en aquel momento? Israel nos va a dar una breve explicación de lo que es los talentos y lo que Dios va a hacer en aquellas personas que no cumplieron con lo que Dios les mandó. Sí, antes de decir eso, quiero decirle que en ningún momento este video tú lo vayas a tomar como que estamos predicando rebelión, ni rebeldía. No, en ninguna manera. Esperamos en el Señor poder expresar lo que Dios le ha ministrado al hermano, nos ha ministrado a nosotros, que hemos experimentado nosotros también, y que no solo lo hemos experimentado nosotros, sino que ahora que yo he visto testimonios, he visto documentales, me he informado de generales de Dios, de hombres y mujeres que dieron su vida por el Señor Jesús a través de toda la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta a través de los siglos, ¿sí? Que no hemos sido los únicos, sino que se ha repetido de siglo en siglo lo mismo que le sucedieron a esos apóstoles. Siempre se ha levantado ese espíritu de envidia muy sutilmente, de competencia, de rivalidad, de no dejar al Espíritu de Dios levantar a quien Él desee levantar y a la manera que Él desee levantar, porque dice la Escritura que hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces muchos de ellos, al ver el potencial que puede Dios levantar en tu vida o que lo está haciendo, temen ser deslizados, reemplazados, y sabes que tú vas a volar. Entonces tratan de amarrarte, de castrarte, de cerrarte, de ponerte en actividades diferentes fuera de la línea que Dios te está llevando, o haciéndote con la misma palabra la intimidación de decir que estás en rebelión, que te tienes que sujetar, o que ello. Existe el original, así como existe la imitación. Nunca los apóstoles fueron rebeldes al Señor Jesús, al Espíritu Santo, a la palabra del Señor. Ellos sí optaron por obedecer a Dios y no a los hombres, aunque eran los líderes eclesiásticos en aquel tiempo, los príncipes que estaban en el templo. Cuando esos líderes eclesiásticos, esos sacerdotes, esos príncipes del templo no quisieron someterse a la voluntad del Espíritu Santo, se salieron de la ordenanza de Jesús, y ahí operó envidia, celo, rivalidad, porque ellos pudieron haber dicho: bueno, ellos son los sacerdotes, ellos son los pastores que están en el templo, ellos son el liderazgo puesto por los príncipes de la Torá que están allí, pues entonces nos tenemos que sujetar ahí para estar bien con Dios a través de la ley. Mas sin embargo empezó el movimiento del Espíritu Santo que urgía que se predicara el Evangelio a toda nación, y las almas están yendo al infierno, las almas se están perdiendo. Entonces ellos entendieron que era primero obedecer a Dios antes
que a los hombres. Entonces en ningún momento estaban en rebelión, sino que estaban obedeciendo al dueño de la empresa, estaban obedeciendo al dueño del reino, que es nuestro Señor Jesús. Está como en una empresa. Aún el mismo supervisor, si llega a dar un mando fuera de la voluntad del dueño de la empresa, llega el dueño y da una orden, la orden del dueño va por encima de aún del supervisor. Y en ninguna manera el empleado va a estar en desobediencia, en ninguna manera el empleado va a estar en rebelión, sino que está obedeciendo al dueño de la empresa. ¿Me entiendes? Entonces, en ninguna manera tú tomes que este video va a ser de rebelión, que estamos en contra. No. Pon mucha atención, velo hasta el final, velo compartiendo a tus familiares. Entra a nuestro canal, Ministro Israel Navarro Ibarra. Entra. Pásale, normal, pásale así. No hay problema. Disculpe. No hay problema. Sí, Dios les bendiga. Entonces, compártelo. Ahí en nuestro canal, Ministro Israel Navarro Ibarra. Otros necesitan escuchar esta palabra porque muchos están sufriendo a puerta cerrada. Y muchos, por no tener la revelación de la palabra de Dios, están sometiéndose a voluntades de hombres, ¿sí? Y no las de Dios. Porque como me decía el hermano, imagínate esos, Pedro y Juan, si se hubieran sometido a la voluntad de los sacerdotes de ese tiempo, si John Wesley, si hombres que viene, primeramente Dios, yo ya te vengo diciendo que viene el tiempos de película, espacios que Dios me puso para hacer tiempos de película, donde estaremos viendo la vida y la historia de hombres y generales del Señor, y casi todos, la mayoría de ellos, realmente, y uno de los fuertes que me recordé, uno de ellos, que le dice a su compañero, pero no te fijas que en todas las iglesias nos cierran la puerta. Entonces él le contestó a su compañero, mi hermano, pero es que no te estás dando cuenta que eso mismo le pasó a Jesús. Y Jesús se fue a predicar a las calles, y Jesús se fue a predicar donde estaba el abandonado, la viuda, el huérfano, la prostituta, el alcohólico. ¿No será que Jesús me quiere fuera en las calles? Y por eso los pastores todos me cierran la puerta y me avientan y dicen que soy un rebelde. Mira, se levantó John Wesley, el de la iglesia wesleyana, se fue a predicar a la gente. Nunca lo aceptaron los religiosos, los pastores de ese tiempo, nunca lo aceptaron esas iglesias. Mas sin embargo, cuando se fue a predicar a la gente, las multitudes caían llorando, recibiendo a Jesús y diciendo: yo necesito a Dios. Y se levantó el más grande de los avivamientos en Europa, que Dios usó a John Wesley, y hasta el día de hoy están en pie las iglesias wesleyananas, tremendas, fundamentadas en la palabra de Dios fuertemente. Tal vez no serán carismáticas, tal vez no serán de mucho fuego, pero sí están bien cimentadas en la palabra del Señor. Que quien entra a ese tipo de iglesias como la wesleyana, que entra a la palabra del Señor, es muy difícil que se regrese al mundo, porque ellos han tenido el encuentro con la palabra, y la palabra es lo que nos va a sostener, no la emoción, sino la revelación de las sagradas escrituras. A eso vamos, a eso es el tema de hoy, de personajes que se han repetido la historia y hoy en día se vive, donde han querido detener y castrar a jóvenes que sienten el fuego, y hombres y mujeres, de predicar la palabra del Señor. No, pero religiosamente tienes que someterte. Qué terrible que hasta la fecha existen todavía personas que están bajo sujeciones de ministros, que para conocer a un ministro tienen que pedirle permiso. Existen casos que para comprarle una nevera o una sala nueva a su esposa tienen que consultar y pedirle permiso y la autorización del pastor. Pero qué terrible todo eso. O sea, vamos por allí.
Mi hermano me decía que dijera de las consecuencias. En una ocasión Jesús habló de la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otros 5, a otros 2 y a uno le dio 1, según la capacidad o como el Señor de los talentos quiso darle. Entonces, oh Padre, te alabo, a ti la gloria, Señor Jesús. Entonces, cuando vino el Señor a pedir cuentas, ¿qué hicieron con los talentos? Ya tú conoces la historia. El de 5 trajo otros 5, el de 2 trajo otros 2 y el de 1 lo escondió. Y le dijo, pero ¿por qué aunque sea no lo diste a los banqueros? Para yo recoger los intereses. Señor, pero es que yo me di cuenta que tú eres tremendo, eres un Señor fuerte, que recoges donde no sembraste y ciegas. Entonces, si ya me conocías, ¿por qué te ocultaste? ¿Y sabes qué es lo tremendo que dijo mi hermano Emanuel? Dice, átenlo y échenlo fuera a las tinieblas, donde será el tormento eterno y el crujir de dientes. Entonces, nosotros, y lo predicamos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Acéptalo. El de la cruz del Calvario no hizo nada, creyó en Jesús y fue salvo en ese momento. Amén. Es verdad. Pero cuando vemos pasajes como esos, es de ponerte alerta, porque ahí se trata de uno que conocía a su Señor, de uno que era cristiano, de uno que caminaba en los caminos del Señor. ¿Y qué sucedió? Por no ejercer el llamado, por ocultarse, o como personas que están hasta que lleven a la aprobación del ministro, hasta que te dé la luz verde el pastor o la luz verde del apóstol. Ahí te tienen sentado, aplastado, y las almas yéndose al infierno y perdiéndose. Nunca estamos en rebelión, los honramos, los respetamos, pero ya cuando se quiera apagar el fuego de una persona, cuando la quieran sentar, cuando quieran secarte, porque corres el peligro de secarte si no ejerces el llamado del Señor. Allí es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, al no ejercer el llamado de Dios, según esa parábola, se corre el peligro de perder la salvación. Perder su alma. Perder su alma eternamente en el tormento eterno. Fíjate, eso no es un juego. ¿O una luz se esconderá? ¿Una lámpara se esconderá? No, tiene que salir la luz. Tiene que salir. Tiene que expandirse. Leemos en Mateo, capítulo 25, verso 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, inteligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo recibiría lo que es mío con los intereses. Siervo inteligente, con pocas palabras le está diciendo, si tú no podías utilizar tus talentos, entonces tú me habías dicho o se lo habías dado a otro. Recordando que esos talentos que Dios te ha dado, que Dios ha depositado sobre ti, Dios mañana te va a pedir, te va a dar cuenta. Va a decir, ven acá, ¿qué tú me hiciste con esos talentos? Y dice que el siervo que tenía un talento, que Dios le iba a dar un talento, dijo que tuvo temor. ¿Tuvo temor a qué? No solamente al que el siervo, al que Dios o el Señor iba a pedir, sino que quizás como hoy en día tú te sientes, no, porque es mi pastor, porque es mi líder, yo no puedo dirigirme sin él, yo no puedo mover sin él. Vámonos a la historia de la antigüedad. Desde que empezamos a hablar de Dios o de que se escucha la palabra Dios, desde la antigüedad, desde el principio dice que Dios le dio una ordenanza a Adán y a Eva y todo se dirigía según los estatutos que Dios le había dado al hombre. Pero ¿qué ocurre? Cuando la serpiente hace que el hombre caiga, ya la autoridad, lo que es la identidad del hombre se había perdido. Y nos vamos al recorrido de esas historias. Recordamos que Elías y Eliseo eran dos personajes que Dios había llamado. Elías era el personaje que era el líder de Eliseo, porque Dios le dijo, ve y úngeme a Eliseo por sucesión tuya.
Y aún sin entenderlo claramente, él fue y le tiró el manto a Eliseo. Cuando le tiró el manto, dice que Eliseo le dijo: ven acá, permíteme primero ir y despedirme de mi familiar. Él le dijo: yo no tengo nada contra ti, ve y despídete. Cuando él fue y mató a los bueyes y le siguió, dice la palabra, o expresa la palabra, que él le siguió a todo lugar, a donde quiera que iba Elías, iba Eliseo, porque él lo veía como su liderazgo. Pero así como Elías seguía también, Eliseo seguía a Elías, así hay muchas personas hoy en día que siguen a los pastores, y no está mal. Pero si nos vamos a la palabra, dice que Elías, en esas ocasiones, en varias ocasiones, cuando Dios le dijo que fuera a algunos lugares para llevárselo, él le decía a Eliseo: quédate aquí porque yo me voy para Betel. Y Eliseo, responsablemente, al entender de que Dios había depositado algo y que iba a recibir una bendición, no quería despegarse. Pero Elías seguía insistiendo en que se quedara, sirviéndole de piedra de tropiezo a Eliseo para que reciba la bendición de él. Así hay hoy en día muchos también líderes, diáconos y pastores, y también presidentes de jóvenes o de damas o de caballeros, que sirven de tropiezo, que sirven de limitación para el ser humano, para lo que Dios depositó sobre tu vida. Y sé que quizás ustedes lo ven como un acto de rebeldía. No es un acto de rebeldía, porque también entendemos claramente que hay personas que son de Dios y que Dios depositó un llamado, depositó un manto sobre ellos. Perdón que te interrumpa, pero yo necesito decir esto, y ahorita tú me sigues, mi amado. Esto no es un juego, amado hermano y hermana, ministro del Señor. Yo sé, pastora, que llegues a ver este video, que muchas veces lo haces con amor protector. Pero ese amor protector muchas veces es de tu propio sentimiento, de tu propia aún carne. Son buenos sentimientos, pero no van conforme a la voluntad del Señor. Yo sé que tú quieres muchas veces cuidar a esa oveja. Yo sé que tú quieres cuidar a ese hombre, a esa mujer, y se te hace difícil que llegue un momento que Dios lo levante y que se vaya de allí, que tú te sirve mucho. Tú quisieras cuidarlo, pero quiero decirte que Dios es el que levanta los ministerios. Si tú sigues haciendo eso erróneamente, quiero decirte que hay muchos, porque yo he sabido casos de jóvenes, de personas que están pasando situaciones así, que los tienen allí, que no los dejan ni salir, ni asomar las narices sentados, sino que espérese, que todavía falta que proceso, que no sé qué, que todavía falta que te desarrolles. Oh Dios mío, terrible. Muchos están cayendo en tristeza, en desaliento, en desilusión por estar allí castrados, amarrados, disciplinados, y están ahí atrancados, detenidos. Y lo que se está provocando es que tome ocasión Satanás para derribar a ese joven, para apagar ese fuego de ese hombre, de esa mujer que está queriendo avanzar en el Señor. Y en vez de ayudarlo, en vez de compartirle tu experiencia, en vez de serle hombro y decir: si yo llegué hasta aquí, tú llegarás más lejos que yo. En vez de hacer un lado la competencia, la rivalidad, en dónde va a quedar tu nombre, quiero decirte que aún es un engaño para tu vida, porque aún tú serás más conocido que ese que... Porque aún tú serás conocido más que ese hombre, esa mujer que Dios levantará de ahí, de tu congregación. Porque donde quiera que Dios lo lleve, dirán: ¿y de qué iglesia viene? ¿Quién es el pastor de él? ¿Quién es su cobertura? Y sabes, dirán: wow, entonces es un buen pastor, el pastor de ese hombre, de esa mujer, porque si Dios levantó a ese hombre, a esa mujer así, quiere decir que vino de una buena escuela. ¿Te fijas qué diferente? ¿Te fijas qué diferente a cuando dicen: no, este me va a tumbar a mis hijos, porque mis hijos tienen que seguir después de mí? ¿Cómo Dios va a levantar a uno de la congregación si Dios tiene que levantar a mis hijos? Dios tiene que levantar. ¿Te fijas qué diferente?
Tú mismo estás siendo engañado y en vez de servirle de ayuda y de bendición y ponerte del lado del Espíritu Santo, te estás poniendo del lado de Satanás y con un engaño, porque el Satanás te trabaja detrás de bambalinas para que no te des cuenta. ¿Me entiendes? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y lo que estás ocasionando es que esa persona se apague, se seque y en vez de meterse a servir al Señor en la línea, en el fuego que Dios está levantando en él, porque ¿cómo vas a poner a barrer o vas a poner a otra cosa a uno que está levantando a la palabra, a uno que está levantando a la adoración? ¿Cómo lo vas a poner a vender comida allá afuera cuando a él Dios lo está levantando en los cánticos de Dios, en salmista? En ello, tienes que alinearlo, tienes que explotar esa línea, ese fuego. Y en vez de hacer eso, lo que está provocando que esa persona apague, se aflige, como de esas, se entristezca, vengan esas tinieblas y pueda caer en el engaño y hasta caiga en pecado. Y por no estar ejerciendo el llamado del Señor, puede estar ya ejerciendo el pecado. Amén. Así es. Como le decía, en estos días me recordaba, estaba en un culto y Dios me estaba tratando conmigo. Me decía con pocas palabras, yo soy la cabeza de la congregación, de la iglesia. Y hay muchos que me han quitado el lugar, han intentado quitarme mi posición como la cabeza. Ellos se creen que soy la cabeza, cuando simplemente son uno de los miembros también del cuerpo. ¿Qué ocurre con esto? Sentí tristeza en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, con nuestro sentimiento, como decía el varón, creemos que estamos haciendo las cosas para Dios y no es así. Si nos vamos claramente, cuando Jesús estaba hablando con Pedro, que Pedro dijo que él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que él le dijo que no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino que había sido el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces, en ese momento Dios le dijo, ya tu nombre no será más el nombre que tenía, sino que será Pedro, que significa piedra. Y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Y no solamente eso, también dijo que a él le daría la llave. ¿De qué? De que si atara algo aquí en la tierra, sería atado en el cielo. Si desatara algo aquí en la tierra, sería desatado allá en el cielo. Pero Pedro llegó en ese mismo capítulo, llega a una etapa donde él empieza a expresar, y dice Jesús, es necesario que el hombre llegue y padezca y sea crucificado y sea muerto por causa del mundo. Y Pedro, asimismo, como fue revelado de parte del Espíritu Santo de que él era el unigénito Hijo de Dios, también en esta ocasión Pedro viene y le sirve de interferencia. Ándale, Dios te bendiga. Pedro le sirve de interferencia a aquella persona que Dios le había entregado la llave. Le sirve de interferencia a Jesús y le dice que tal cosa no te acontezca. Y Jesús, que le respondió, dice, apártate de mí, Satanás, porque pones las cosas en los ojos, en las cosas naturales y no en la de Dios. Porque Pedro, quizás para nosotros, o para nuestro entendimiento, está bien, porque era su maestro, era alguien que él quería, que él amaba y que él había seguido por mucho tiempo. Se le iba a ser quitado, iba a ser muerto, iba a ser crucificado. Entonces, ese sentimiento entró en Pedro en ese momento y dijo, no, que tal cosa no te acontezca. Pero Jesús lo vio mal. ¿Por qué? Porque con pocas palabras él tenía que obedecer a Dios. Y él era el mismo Dios y tenía que obedecer a la palabra que era establecida, que él iba a llegar a morir por la humanidad. Pero Pedro no lo estaba viendo desde ese punto de vista, como hoy en día también muchos líderes que lo ven y dicen, no, porque tenemos que detenerlo, va muy rápido. Y en este evangelio se vive bajo tiempo y el tiempo de esa persona no ha llegado. ¿Y cómo usted sabe que Dios no ha llegado el tiempo? De que Dios no le ha dado el tiempo determinado para que él crezca o ejerza su ministerio. Recordamos que Jesús hizo el énfasis en algunas parábolas que es del sembrador y las semillas. Dice la palabra que fue el sembrador y empezó a regar las semillas. Muchas cayeron en arbustos, otras cayeron en piedras y otra cayó en buena tierra. Dice que el que cayó entre arbustos o hierbas malas, la ahogaron. Ella creció, porque ella no se iba a quedar ahí. Ella creció, pero al pasar el tiempo vinieron los arbustos, que la hierba crece primero que los buenos árboles, y la ahogó. Entonces, al ahogarla,
podríamos poner en énfasis a muchas personas hoy en día que ellos se convierten, le empiezan a dar oportunidades, y cuando ven sus ministerios, vienen las demás que tienen celos y entonces abarcan y quieren ocupar para que esa persona tampoco crezca. Wow. Entonces, la basamos ahí, porque Jesús claramente dice que la semilla que es su palabra. Ahora, ¿cuáles son las tierras? La tierra es vuestro corazón. Entonces, ellos crecen y empiezan a ejercerse, pero habiendo más alrededor que son malas semillas, son malos arbustos, lo que hacen es decir, no puede crecer más que nosotros. Nosotros tenemos que crecer por encima de ellos. Y no solamente afecta solamente al árbol, sino también se afectan ellas mismas, porque Jesús mismo dijo que aquellos árboles malos, aquellas hierbas malas serán cortadas en su tiempo y será echada también al fuego. Israel. Sí. Eso es lo importante, que las personas creen que simplemente le sirven de tropiezo al otro y creen que ellos se van a salvar después. No, la Biblia dice, ¡ay de aquellos que hagan caer uno de estos pequeñitos! O sea, también terminan perdidos. Sí. Como que dice, son puentes quizás no para Dios, sino para el mismo Satanás. No es que ellos sean creados por Satanás, no es que ellos, Satanás lo haya llamado, Dios lo llamó. Pero ellos sirven simplemente. Pero también dice, no tomaré por inocente al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y realmente muchas veces sabes tú lo que estás haciendo. Sabes tú cómo detener a alguien. Sabes tú cómo meterle tropiezo a alguien. No nos engañemos a nosotros mismos. Realmente dice la palabra del Señor que Él no tomará por inocente al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Yo conozco, mi hermano Emanuel, a un joven de allá en México, en esas partes de México, donde Dios lo empezó a levantar en un fuego tremendo, y él obedeció al Señor, se fue a predicar a las onzas, allá se dicen camiones, a las plazas, se compró una bocina, empezó a hacer discos, empezó a regalar, empezó de material evangelístico, folletos, él ponía de su dinero, otro. Bueno, él se lanzó. Realmente, él me platica que fue raro, o nunca fue, que lo llamaran para hacer la oración así en la iglesia. Si acaso 1, 2 veces lo hicieron. Familias enteras iban a esa iglesia por el ministerio de ese joven que Dios estaba levantando ese fuego. Lo tenían ahí sentado por más de 2 años, en un tipo como de disciplina, aparentemente. Pero Dios fue quien hace la elección. Y muchas veces se tiene la mentalidad de que no, Dios tiene que levantar primero a mis hijos. ¿Cómo va a levantar, cómo la gloria se va a ir a ese miembro? Qué terrible. O sea, entonces es tu empresa, que no es la empresa del soberano, que no es el negocio del Altísimo, y nosotros somos solamente sus servidores. ¿Me entiende? Dios nunca se movió por una dinastía. Nunca. ¿Dónde están los hijos del profeta Samuel? ¿Dónde están los hijos de Moisés? Es más, el nieto de Moisés terminó en un centro espiritista sirviendo. El nieto de Moisés, si no lo sabías, ¿dónde están los hijos de Josué? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Que no se supone que el que tenía que seguir la batuta era el hijo o los hijos de Moisés? No, Dios escogió a Josué. Mas sin embargo Moisés no se opuso. Moisés se dio en alegre. Jamás se ve en la palabra del Señor que Moisés le dijo, Señor, ¿y mis hijos? ¿Dónde están los hijos de mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? No, que los críe desde niños, que sufrimos tanto con mis niños. No, Dios escogió a Josué. Y Moisés dijo amén. ¿Me entiende? Profeta Samuel, porque Dios ve el corazón y no la apariencia, cuando escogió también a David. ¿Me entiende? A ese pequeñito olvidado. Y es el tiempo. Dios viene hablando por sus profetas. Dios empezó a dar el sacudimiento del 2020 para acá. Y empezó a sacudir principalmente la casa, la iglesia del Señor. Y viene el tiempo, lo viene hablando el Espíritu Santo, que es el tiempo de los que no se conocen. Es el tiempo de los improbables. Es el tiempo donde Dios le quita la gloria
a esos que lo han deshonrado y se la da a aquellos pequeñitos que en el secreto el cielo los conoce. Oh Señor, a ti la gloria, porque dijo Jesús, Señor, tú escondiste esta sabiduría de todos esos elocuentes y prepotentes que se creen hoy en día poderosos, que dicen, yo digo, gloria a Dios, amén, se respeta, amén, pero no se cumple, por ningún lado. Es si Dios lo desea, si Dios quiere, si Dios así lo determina. Te rogamos, Señor, en tu nombre, Jesús. ¡Qué tremendo! Y allí es para volvernos al Señor. Entonces me decía este joven que una vez se subió a una onza a predicar a un camión y venía una persona llamada Antonio y esa persona iba a quitarse la vida. La esposa lo había abandonado, el matrimonio se había quebrado, él hundido en el alcohol. Venía vestido como si fuera un indigente de la calle, pero venía en el autobús. Yo no sé cómo lo dejaron subir porque olía mal, apestaba, venía indigentemente vestido, barbudo, así toda una cosa. No es que la barba, porque yo tengo barba, no, sino que venía desasiado. Entonces, porque se iba a quitar la vida, desalentado, desanimado, triste, en tinieblas. Mas ahí Dios usó a ese joven en el mensaje, cayó el Espíritu Santo y lo restauró, lo salvó, cayó en llanto, lo llenó el Espíritu Santo y hasta la fecha es un predicador, diario predica, él vende nieves y diario predica la palabra del Señor y diario no se cansa de compartir cómo Dios usó a ese joven en el camión predicando la palabra del Señor. Si ese joven hubiera esperado la aprobación de su pastor, que la pastora lo viera bien, porque nunca lo vio bien, esa mujer, a ese joven, si hubiera esperado la aprobación de ellos, no, Antonio estuviera en el infierno ahora mismo. ¿Te fijas el peligro? Esto no es un juego. Yo no estoy hablando de esos que andan locamente y que quieren, porque aún dicen, muchos se han levantado, déjenlo. Si esta obra es del Señor, permanecerá. Si no es de Dios, se desvanecerá. Yo no hablo de los que andan de rebeldes y locamente ahí queriéndose autonombrar. No, sino de los originales, de los que el fuego en la intimidad de la oración, del ayuno, de la entrega, del llamado, de la predestinación desde el Padre, los está levantando en este tiempo asignado por el Señor. A predicar, a compartir la palabra, a dar de gracia lo que por desgracia hemos recibido. Cuidado, tanto tú que estás deteniendo a ese hombre, a esa mujer, a ese joven, como tú que no estás obedeciendo al Señor y estás obedeciendo primero al hombre que antes al Señor. Mucho cuidado, porque tú no sabes qué persona hoy mismo tú le puedes compartir de Jesús y que esa persona tenga mentalidad de quitarse la vida esa noche. Y estás salvando un alma del infierno. Estás arrebatando por el Espíritu Santo esa persona para el reino de Jesús. No fue fácil para ese joven. Lo tenían como rebelde. Hasta la fecha ni siquiera han preguntado si existe. Nada. Pero ¿sabes qué? Se ha ganado almas para Jesús. Esto, ya que empecemos a ver los tiempos de película, te vas a dar cuenta cómo se ha venido repitiendo lo que sucedió con los apóstoles. Es menester obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No, es primero a Dios, porque está la salvación de las almas. El Padre quiere almas. El Padre le hizo un reino a su Hijo, hizo moradas eternas y le va a hacer una boda. Y aquellos que los invitó fueron indignos, mas Él volteó y dice: vayan por las sendas, vayan por los caminos, proclamen por las plazas, llénenme la casa, porque es menester hacerle las bodas a mi Hijo.
Jesús y llenar las moradas eternas. Vayan y prediquen. Señor, pero todavía hay espacio. Sigan, avancen. ¿Por qué crees que todo ya está cumplido? Todo ya está cumplida la profecía. Lo único que hace falta es que Jesús regrese, mi hermano. Falta que tú te levantes. Falta que tú te decidas a decirle sí a Dios y no a los hombres. Te amo, pastor. Te amo, apóstol. Yo te respeto de verdad con todo mi corazón. Te amo. Pero es menester primero obedecer a Dios. Es menester. Y muchos osan que te vas en rebeldía, te vas en maldición. Revoca todo eso. Clama la sangre de Jesús. Revoca toda maldición. Revierte todo rechazo, todo desprecio, todo mal ojo, toda oración hechicera, aunque venga de pastores o de apóstoles o de ministros. Renuncia a todas esas oraciones hechiceras y di: Señor, báñame con tu sangre, porque mi corazón es servirte. Mi corazón es hacer tu obra, es decirle sí al llamado que tú me estás haciendo por tu misericordia y por tu gracia. Conozco de un hombre aquí, que juzgó a otro hermano porque de la pandemia para acá dejaron de ir a esa iglesia de una pastora internacional. Y ese, un hombre, un profeta tremendo, con unos dones de ciencia y de sabiduría, que le dice a la gente esto, y la gente cae en llanto rendida a Jesús. Pero ahí sentadote, más de 4 años, esperando que la internacional le dé la luz verde. No, pero él también, porque él también no se escapa, porque es muy lindo decir: no, mi cobertura es la pastora internacional, mi cobertura es la fulana de tal, la famosa, el famoso, el adinerado. ¿Quién no le gusta decir algo así? Y cree que con eso se le van a abrir puertas. No, que puertas se le abrieron nada. Ahí todo seco, ahí todo sentadote, hasta que él pidió permiso para una carta para entrar a la cárcel para predicar. Se la negaron y Dios tuvo que golpearlo fuertemente, y así se aventó a irse a predicar. Y él me dice: hermano, entonces esto pasó. Entonces yo le dije: hermano, yo tengo más de 2 años orando por ti, porque tremendo llamado, tremendo ministerio, y tú estabas en pecado, y pídele perdón a Dios, porque tú has estado en pecado. Tú has estado en pecado porque has endiosado a esa pastora, has endiosado a ese internacional. Tú has estado en pecado porque has endiosado a esa gente, y los has puesto primero antes que a Dios. Cuando tienes ya la aprobación del cielo, cuando tienes la luz verde del Espíritu Santo, la aprobación, no quieres la aprobación del hombre, quieres la carta abierta del hombre. No, cuánto nos hace falta escudriñar la vida de los profetas, la vida de los apóstoles y la vida de estos hombres y mujeres que vamos a estar viendo en tiempos de película, que seguirán. Entonces me dice: hermano Israel, perdóname, yo te juzgué, te juzgamos cuando tú dejaste de la pandemia para acá. Me dice: hermano Israel, juzgamos a ese joven porque dejaron de ir de la pandemia para acá. Y me dice: hermano Israel, si tú, hermano Israel, me hubieras dicho hace 1 año o hace 2 años lo que me estás diciendo ahora, yo te hubiera reprendido, porque estaba cegado. Me dice: hermano Israel, estaba cegado. Mas Dios lo tuvo que golpear, lo tuvo que meter en una situación traumática para que se diera cuenta que el cielo ya lo había llamado. Entonces tú no esperes a recibir un golpe traumático para que seas atraído al llamado de Dios, a que le obedezcas, que prediques, que alabes, que adores,
Porque esta es la oración del Espíritu que está levantando hoy en día. Señor, atráenos a ti, atrae a tu pueblo a ti. Pero es mejor que vengamos por obediencia, porque muchas veces Dios puede usar un golpe traumático a tu vida para que vengas a Él, para que lo obedezcas a Él. ¿Me entiendes? Y es mejor hacer eso. La palabra dice claramente, es mejor la obediencia que los miles de sacrificios. Pero ¿la obediencia a quién? Usted sabe que obedecer quizás a sus líderes es un sacrificio más que una obediencia. ¿Por qué es un sacrificio? Porque tú estás desobedeciendo a Dios para poder obedecer al hombre. Y si nos vamos claramente a la palabra cuando Jesús nació, desde el capítulo 1 de Mateo hasta el capítulo 3, entendemos y vemos que Herodes, el que era rey en aquellos tiempos, dice que vinieron los magos ante él y le preguntaron, ven acá, ¿dónde ha de nacer el hijo, el unigénito de Dios, el que va a reinar? Y dice que Herodes entonces sintió miedo. Cuando sintió miedo, no solamente sintió miedo él, también el pueblo sintió miedo, porque Herodes era el rey en aquellos tiempos. Y imagino yo la mentalidad de Herodes, ven acá, yo soy el rey, y si nació él, entonces me van a quitar el lugar a mí. Dice que él entonces mandó a buscar a los escribas y a los sabios de aquellos tiempos y le preguntó, ¿dónde va a nacer el hijo, el unigénito de Dios, el rey? Y dice que entonces los sabios, los que habían leído la Torá, le dijeron, en Belén de Judea. Oye, porque las personas saben que tú tienes de Dios, las personas saben que tú portas de Dios y lo reconocen, pero no son capaces de darte la puerta, de abrirte la puerta. No son capaces de dar su brazo a torcer. Exactamente, porque ellos saben. Herodes mismo sintió miedo, dice que mandó a investigar. Porque se sintió desplazado. Entonces dijo, este me va a desplazar. Si este se dispara, ¿me entiendes? Mi lugar lo va a ocupar otra persona. Fíjate nomás, entonces, que él la agarró y entonces mandó a investigar. Y cuando manda a investigar, que le dan la información, que quiere decir que ya estaba escrito de que Jesús había de nacer. Y que Herodes lo sabía, y también los sabios de aquellos tiempos, lo que leían la palabra, sabían que Jesús tenía que nacer, iba a ser rey de aquel lugar. Y sabes qué, mi hermano, esto no es solamente un asunto a la ligera. Esto va más allá. Esto viene del precioso Espíritu de Dios, del precioso Espíritu del Santo. Gloria a Jesús. Porque si tú no lo obedeces, tú vas a contristar al Espíritu Santo. Y si tú no agarras el tiempo de la visitación, después vas a lamentar muy feo. Te va a costar lágrimas. Y porque quiero decirte que por más que quieras agradar a un hombre, a un líder, a un pastor, a un ministro, a un apóstol, no deja de ser hombre. Si tú lo quieres agradar a él, en vez de obedecer a Dios, si tú te quieres congraciar con el hombre, quiero decirte que va a llegar otra persona y te va a reemplazar a ti, y ante los ojos de ellos te van a menospreciar, te van a despreciar, te van a tener en poco, y después vas a terminar botado, yéndote entre la cola, entre las patas, y después la que te cuesta, ¿me entiendes? Porque contristaste al Espíritu Santo y no agarraste el llamado, el tiempo de la visitación. Entonces, seguimos con la historia de Herodes. Hay muchas personas hoy en día con el espíritu de Herodes. Sí. Y muchas personas creen que no. Y sí, hay muchos también con el espíritu del pueblo, porque dice que también no solamente Herodes sintió miedo, sino también el pueblo. Que eso es casi lo que se está viviendo en las congregaciones, que están idolatrando a un liderazgo, a un líder, a un profeta, a un evangelista, y lo que diga ese evangelista, lo que diga ese líder, es lo que se hace, no lo que hace Dios. ¿Qué pasó con Berea? Dilo. ¿Qué pasó? Que cuando Pablo predicaba, dice que se iban, dice que eran más nobles los de Berea, porque cuando Pablo predicaba, dice que se iban a las Sagradas Escrituras a ver si era cierto lo que él decía. Entonces, por eso mismo, hoy en día, hay personas con el espíritu de Herodes, que ven y mandan a investigar porque ellos no están seguros, y cuando se dan cuenta que verdaderamente ese ministro, esa persona que se está levantando, porta de Dios, y ellos mismos lo están viendo, que están viendo las señales de que Dios lo está usando, de que tienen un gran talento, de que tienen un gran ministerio, entonces agarren y hacen como ese con los magos. Dice que lo envió y le dio esta información: ve, investiguen dónde nació y vengan a mí, y luego que vengan a mí, entonces yo también iré y lo adoraré.
pero sabemos que la intención de Herodes no era adorar a Jesús, era matarlo. Porque más adelante dice la palabra que Herodes, al verse burlado de los magos, dice que entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ministro, pastor, evangelista, yo no estoy diciendo que tú andas en un mal camino. Simplemente te estoy diciendo, corrige tus caminos por lo cual tú vas. Pregúntale a Dios si vas verdaderamente en la vereda que tienes que ir. Porque Herodes era el rey en ese momento. El pueblo tenía a Herodes como su rey y lo idolatraba también. Que no era capaz de reconocer de que había de nacer otro rey. Y de que ese rey que iba a nacer era verdaderamente el rey que tenía que ocupar ese lugar. Porque venía de la descendencia de David. Y el trono, ¿a quién Dios se lo dio? A David. Dijo que de su descendencia había uno que iba a nacer, que iba a ser el rey. Y ellos no querían aceptar la palabra que el mismo Dios le había dado, sino que querían obedecer al hombre. Por eso Pedro dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No es necesario obedecer más a Dios que a los hombres. Entonces, la palabra es, tenemos nosotros que obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo digo, no. Fíjate que, hermano, que en una ocasión Josué se acercó con Moisés. Fulano y sutano que no vinieron aquí están profetizando en su campamento. Y fíjate qué tremendo varón de Dios Moisés. Le dice, pero si yo quisiera que todo Israel fuera profeta. Fíjate qué diferente en no querer enclausurar al Espíritu Santo solamente para mí, que para mis hijos, que para nosotros, o solamente yo soy el de aquí. No, yo quisiera que todos predicaran. ¿Cómo es posible que tú, internacional, que tienes conexiones en las naciones, y tus ministerios de tu iglesia no salen de allí? No avanzan, están ahí estancados. Cuando todos los sacerdotes, levitas, pastores, líderes, ministros ya tuvieran que estar viajando contigo hasta nivel internacional, estancados allí para solamente tú ser la o el internacional. Aarón, tienen el espíritu de Saúl. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo! ¿Usted sabe cuál es el espíritu de Saúl? A ver. El espíritu de Saúl dice que cuando entonces Saúl fue desechado de parte de Dios, y Dios mandó al profeta a ungir a David. Dice que David entonces, él mandó primero, porque estaba atormentado por demonios, a buscar a alguien que sepa tocar. Y le aconsejaron a David. Le dijeron, mira, te recomendamos a David, porque aparte de que toca bien, el Espíritu de Dios reposa sobre él. Y dice que entonces Saúl lo mandó a buscar, y él se sentía muy bien, se sentía satisfecho con David. Pero ¿qué ocurre? Al enterarse de que David era quien iba a reinar en sucesión de él, dice que empezó a sentir celos a través de David. ¿Y lo que hacía? Trataba de mantenerlo por debajo de él siempre. Sí. Y al tratarlo de mantenerlo por debajo, fue llegado a él, porque pero él decía, terminó muerto. Terminó muerto. No se escapó. Al tenerlo suyugado, él decía, mi reinado va a perdurar mientras el que viene después de mí esté ahí abajo de mí. Entonces mi reino va a ser base encima de él. Y aún no solamente eso, sino que también la palabra expresa dice que él quería pasarle su reinado a Jonatán. Porque él le dijo, tú quieres entregarle el reinado de tu padre a mi peor enemigo. Y no era que era su peor enemigo, era una persona que Dios había ungido y que él no quería entender, no quería pasar el manto que Dios le había entregado. Si quizás él había reconocido y no había perseguido a David, quizás podría alcanzar salvación, pero él no quiso entender de que verdaderamente él había desobedecido a Dios y Dios había quitado el reinado de él. Y ahora no solamente quitó el reinado, sino que también su alma se perdió. Porque David fue desechado del reinado, no dice que fue desechado desde la salvación. Yo conozco, mi hermano, un caso, y se me vino ahorita, tremendo, un caso de una iglesia por allá por México, una iglesia donde Dios levantó un ministerio de un joven de adoración y de alabanza, pero traía fuerte ese llamado. Pues resulta que los pastores de allí empezaron con ese asunto de la envidia y los celos, y no solamente eso, sino que empezaron a prohibir y a apacar las manifestaciones del Espíritu Santo en los cultos, en los servicios.
Se contristó tanto el Espíritu de Dios en esa congregación que ese joven tuvo que salir de esa iglesia y ahora es uno de los pastores con mucha gente que Dios lo ha levantado allá en México. Ese joven ha viajado para España, lo ha levantado en la música tremendo. Muchas cosas Dios ha hecho con él. A ese pastor se secó tan feo la iglesia, se desbarató el asunto tan horrible que casi se quedó sin miembros. El altar no hubo músicos, a él lo tuvieron que sacar de esa iglesia, lo mandaron para otro lugar, y allá están todos secos. Yo no sé qué sería de él. Creo que están levantando por allá una obrita, no sé, Dios es bueno y perdóname, pero por tanto contristó el Espíritu Santo allí feamente. Y terriblemente sucedió ese asunto. No es un juego. No es solo que le estorbes a ese joven, ese hermano, esa hermana. No es solo que hagas eso, sino que vienen consecuencias. Saúl terminó muerto. Pero también, si tú no obedeces a Dios y quieres congraciarte con los hombres, también terminas mal, porque el Espíritu Santo se retira. Y olvídate, si no está el Espíritu Santo en una vida, no hay fertilidad, no hay abundancia, se seca, no hay verde, no existe. ¿Sabes por qué aún este planeta tiene sentido? Porque está la iglesia de Jesús y está el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se ha recogido con la iglesia de Jesús en el arrebatamiento de la iglesia, aquí va a ser un caos, el anticristo, la guerra, el Armagedón. Esto va a ser terrible, cual nunca se ha imaginado. ¿Sabes por qué una gente se compadece de otra? ¿Por qué en los hospitales una enfermera se compadece de un paciente o etcétera? Porque todavía está el Espíritu Santo aquí. Y por más mala que pueda ser muchas veces esa persona, aún la mueve a compadecerse. Pero retirándose el Espíritu Santo, nadie se compadecerá de nadie. Nadie tendrá sentimientos de nadie. Nada bueno habrá. Va a ser terrible, va a ser tremendo todo ello, va a ser, esto no es un juego. Entonces, si el Espíritu Santo, este video se está dando por el precioso Espíritu de Dios, ¿me entiendes? No lo tomes con casualidad, compártelo, velo varias veces, postéalo a otros, mándaselos a los grupos, mándale estos videos, coméntalo allí para que el algoritmo salga más en las redes sociales, porque muchos precisan de este llamado. Muchos, por miedo, por no tener el conocimiento, están como de esas aves en jaulas, todas tristes, amarrados. Pero por más que la jaula sea de oro, no deja de ser jaula. Y sabes que están secándose y están yéndose a pecar, porque el no obedecer, el no servir al Señor, no está el fuego del Espíritu Santo allí. Esa llama se seca, esa persona, y esos que tuvieron cercado allí se llenan de espíritus religiosos, fanáticos, extremistas, y terminan muertos como terminó Saúl. El espíritu se entristece y se aleja del ser humano, aunque la persona cree que no. Sí. Ahí está la palabra cuando Jesús mismo agarró y estaban los discípulos y vinieron y dijeron: mira, hemos encontrado ciertas personas que predican en tu nombre y que hacen ciertos milagros en tu nombre. Y Jesús le dijo: espérense, déjenlo tranquilo, porque el que no es conmigo es contra mí, pero el que es conmigo es. Entonces no veo que verdaderamente sea un agravio el que quizás hoy en día le estemos trayendo estas palabras. No son de maldición, son de bendición, para que usted entienda que hay personas hoy en día que están predicando el Evangelio, que tienen anhelo, que tienen deseo de hablar de Cristo, y le estamos impidiendo de que haga eso. Le estamos impidiendo de que verdaderamente se manifieste la voluntad de Dios en ese ser humano. Y como dice el varón, en verdad caen en pecado y muchos se descargan, se apartan del camino, porque ellos entienden de que no son personas que fueron llamados a estar en un asiento o estar en una silla. Me dice un joven: por tenerme amarrado el pastor allí y yo sentirme frustrado,
y el no obedecer al Espíritu Santo, después hasta caí en fornicación con una muchacha. Después me lo contaba ese joven, hermano. Después caí en pecado, me sequé. Qué tremendo. Fíjate hasta dónde puede caer. Mi hermano, no sé si tú tengas algo más que añadir. Vamos a hacer una oración o dime. Déjame añadir este pedazo. Sí. Porque este verso, cuando él dice que los discípulos vinieron ante él y le dijeron eso, dice la palabra que Jesús fue por las aldeas y estaba predicando. Y cuando viene dice, la mies es mucha, Israel. No da solamente para un obrero, pero la Exacto. gente quiere ser solamente un obrero. Dice, no, el único obrero aquí en la tierra soy yo. Imagínate. Entonces, Jesús mismo, siendo el Padre, teniendo la omnipotencia de Dios, entendió, dijo, yo soy Dios, pero la gente son muchas. Y necesitamos más obreros que vayan a las mies, que recojan las mies. No, Dios es un empresario excelente, por excelencia. Esto es una empresa. Y lo vemos en lo de los talentos, porque Él va a pedir cuentas. ¿Me entiendes? Entonces, para culminar este video, entendemos que claramente que esto no es una rebeldía. No, esto no es una rebeldía, simplemente es como una forma de una palabra que Dios envió a ustedes, que Dios me ha dado a mí también, porque no digo que soy desobediente, no soy rebelde, simplemente que soy un joven, al igual que Israel, que tiene sed, que está sediento de predicar la palabra de Dios, de escuchar su voz y ser dirigido por Él. Aleluya. Y eso no es rebeldía, eso es simplemente querer hacer la voluntad del eterno Dios. Los amamos, ministros, pastores, apóstoles, los amamos y oramos por ustedes, que sean guiados por el Señor. De verdad, no retengan más, no sienten, no castren, no hagan maldad, cuando saben ustedes muy bien cómo detener o hacer tropezar a alguien, o hacer mal a alguien, o saben ustedes cómo hacerle para que se vayan solitos y ustedes quedar limpios. No hagan eso, porque el Dios que lo ve todo y lo oye todo, un día llamará cuentas. Yo sé que por amor, como te dije al principio, muchas veces tú quieres cuidar, abrazar, pero en realidad como un padre y una madre tú tienes que darle la oportunidad que se desarrolle. ¿Me entiendes? Ahora, yo no estoy diciendo que tú le das a dar libertad para que se vaya a pecar, no. Lo que él quiere, lo que ella quiere es servir al Señor, pero conforme en el fuego el llamado que Dios lo está levantando. Que Dios lo está levantando. Me platicaba una hermana, oye, ¿cómo es posible de aquel varón que Dios lo está levantando tremendamente en la palabra y que hasta la pastora internacional lo llegó a elogiar, cómo Dios lo usó en la televisión, cómo Dios lo ha usado en la palabra, y cómo es posible que lo quiere mandar a cuidar los carros del estacionamiento? O sea, que porque tienes que servir y lo quiere allá mandar. No, rápido. Al levita se agarraba en el tabernáculo a ser levita, al sacerdote se agarraba a ser sacerdote, al llamado, a la unción del Espíritu Santo, no a mandarlo a cuidar carros, al estacionamiento, a que se seque allá, a que no sea rival, a que no sea un rival. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Mas sin embargo me platicaba, gracias a Dios, que ese joven decidió obedecer al Señor, y ahora Dios lo está usando por las redes sociales, predicando, y muchos están viniendo a los pies de Jesús. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, y por ende el Espíritu Santo está con ese joven. Siente los ríos de agua viva por dentro. No hay cosa más hermosa, yo le dije, que obedecer al Señor, porque obedeciendo al Señor, aunque muchas veces de ella vas a quedar mal con los pastores, con los apóstoles o con el hombre, entiéndase, no porque te vas a ir a pecar, no, sino porque estás recibiendo de obedecer a Dios, caminando en santidad, en obediencia, sirviéndole a Él para almas a Jesús. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces, cuando se hace eso, los ríos del Espíritu Santo corren desde el interior. Oh, te alabo, Padre, Hijo, Espíritu de Dios. Te damos gloria, honra. Oramos a ti por todos los ministros y todo ello. Realmente te necesitamos, el obedecerte. ¿Cuántas veces hemos cometido errores por nuestros sentimientos humanos, que son sinceros, pero van, Señor, muchas veces en contra de tu voluntad?
Oramos por todos esos pastores, esos apóstoles, por todo ello. Perdónanos a nosotros. Señor, levanta los ministerios. También oramos por todos aquellos que por ignorancia han querido agradar al hombre en vez de obedecerte a ti. Señor, que se decidan obedecerte para que esos ríos de agua viva fluyan, y tú estás viendo las almas que vendrán a través de ese ministerio. Padre, te lo oramos en el nombre de Jesús, y juntamente ahí dile: perdónanos, Jesús, te recibimos como Señor y Salvador. Sálvanos y danos de tu amor. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el discernimiento, dánoslo para poderte obedecer, Señor. En el nombre de Jesús, y por tu sangre nos desconectamos de todo lo que las tinieblas y el engaño ha trabajado para que nosotros caigamos en un error. En el nombre de Jesús, a quien es toda la gloria, la honra, la alabanza y la oración. Oro por tu siervo, Señor. Oro por mí, Padre, cúbrenos con tu sangre. Bendíganos, Señor, y oro por todo el que verá esta transmisión. Señor, las necesidades, los milagros. Tú extiende tu mano a sanidades, a milagros, en el nombre de Jesús, que toda la gloria es para ti, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, Señor. No permitas ninguna venganza, ninguna represalia de las tinieblas, de los demonios, de Satanás, de personas en contra nuestra, en contra de ellos, en contra de nuestros hogares, de nuestras casas, de los que están con nosotros, Padre, de los que viven con nosotros. En el nombre de Jesús, rodéanos de tu cerco, de tu sangre, Jesús, de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muchas gracias. Por ti ha sido posible este video. Jesús, gracias. Anciano de días, Padre nuestro Señor Jesús, te amo, te amamos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, bendiciones, muchísimo más. Amén. Shalom. Y como prometí al principio, vamos a dar una vueltita por aquí en la cámara para ver lo hermoso que está este lugar. Gracias al Señor. Mira, mi hermano, por ahí va todo esto, el camino. Si ustedes ven allá al fondo, se ven cañones en la fortaleza. Por ahí está el ferry, uno de los ferries. Hay otro más grande, pero creo que ya zarpó para Puerto Rico. Vean todo eso. Allá está la casa donde vivió la familia de Cristóbal Colón, descubridor de América. Ahí está la feria del libro. Todo eso, mira qué hermoso. Todo eso por allá. Sigue ese pasillo por ahí y todo eso. Mira qué lindo. Y pues damos gracias al Señor. Por allá sigue la zona colonial. Todo esto es hermoso, y pues una vez más, bendiciones más. ¿Cómo dices tú? Shalom, shalom. Shalom. Aleluya, gracias Dios. Proclamamos hoy tu gran nombre. Lo decimos juntos. Dios de la creación.